¿Sabías que diversificar tu portafolio puede llevarte al éxito financiero? Hoy en este webinar te vamos a explicar cómo hacerlo. Soy Catalina Velázquez. Y yo, Daniel Felipe Herrera, les damos la bienvenida a este 2025 y el inicio de estos webinars. Recuerden, darle la campanita, igualmente dejarnos un comentario e ir a nuestros webinars anteriores. Exactamente. Vamos a comenzar, Dani, entonces. En el tema de diversificación y de multiactivos, ¿qué es lo que más te llama la atención? Cata, antes de que sigamos, yo quiero hacer una invitación a todos los YouTraders. Y es que les vamos a dejar el link para que descarguen la plataforma el MetaTrader. Creo que es una excelente herramienta. La vamos a utilizar el día de hoy en este webinar. Entonces, antes de continuar, ahí les dejamos el link. Descarguen ya el MetaTrader. Ahora sí, Cata, ¿qué me decías? Vamos a mirar entonces cómo la diversificación de activos, qué es lo que crees que es importante y primero que todo, ¿qué es diversificación? Bueno, Cata, o sea, muchas veces nosotros como inversionistas, como traders, buscamos operar en un solo activo. Voy a ponerte un ejemplo. Y es una recomendación también que se da para algunos traders novatos, que pronto negociar solamente euro-dólar. Pero resulta que cuando tenemos un portafolio mucho más amplio, queremos conocer otros mercados, tomamos la decisión no solamente negociar euro-dólar, sino irnos por otros activos. De pronto el oro, de pronto el Standard Poor's 500 que da mucha volatilidad, es muy bueno transarlo, de pronto también criptomonedas. Entonces vamos a hablar de todos esos activos que nos pueden ayudar a que nuestro portafolio sea mucho más nutrido y que nuestro trading de pronto tenga mucho más éxito. Y hablando de otro tema importante, este 2025 se presenta con desafíos en el tema de mercado y la diversificación del portafolio. ¿Para qué nos va a servir? Para podernos cubrir de eventuales pérdidas que tengamos de pronto en algunos activos financieros y si tenemos proyecciones para un mediano o largo plazo que éstas puedan soportar un poco más. Sí, y sabes también que es importante en el trading multiactivos que el calendario económico nos puede ayudar demasiado. Voy a ponerles un ejemplo y ya hemos hecho anteriormente un webinar de datos fundamentales. Entonces, tienen que ir también a ese webinar y revisarlo, porque un ejemplo, Cata, digamos que el día lunes hay un indicador para Australia. Entonces, podríamos negociar el australiano dólar. Pero resulta que el martes hay un indicador para Europa. Podríamos negociar euro dólar o el mismo día, por la mañana hay un indicador, por la tarde hay otro, por la noche hay otro. Entonces esa es la idea, conocer diferentes activos y entenderlos, como también a través de la correlación podríamos operarlos. Bueno, en cuanto a cada tipo de activos, debemos tener en cuenta aspectos que son importantes y claves sobre todo. Lo primero, debemos mirar la alta liquidez y la volatilidad del activo. ¿Por qué esto es importante? Porque dependiendo de lo que nosotros queramos y nuestro portafolio de inversión hacia qué está dirigido, la volatilidad y la alta liquidez nos puede servir ¿para qué? Para proyecciones, por ejemplo, en el corto Sí. plazo. Incluso, Cata, aquí mencionando un poquito de esos activos que son muy líquidos, que siempre podríamos negociarlos, cuando estamos hablando de trading en multiactivos, ¿qué se me viene a la cabeza? Se viene el eurodólar, se me viene el libra dólar, que son de mucha liquidez, el oro, el petróleo, En acciones, por ejemplo, como Tesla, Nvidia. Tesla es muy buena para hacer, por ejemplo, operaciones de Ujú. scalping e intradía, realmente buenísimo. Y también hay materias primas también, Cata, a tener en cuenta que a veces de pronto no las tenemos por ahí en el radar, pero imagínate una negociación de pronto en la naranja que las mencionas, son, digamos, activos que no son tan líquidos, pero que sean una liquidez que nos permite entrar y salir del mercado con buenas oportunidades. Así es, Dani. Y mira, por ejemplo, acá relacionado a otro de los aspectos fundamentales que mencionabas ahorita, son los datos macroeconómicos. Entonces, dependiendo del dato macroeconómico de la noticia que tengamos ese día, esa volatilidad, esa liquidez puede aumentar en esos activos financieros. Por ejemplo, el tema del gas con la Unión Europea, con Ucrania, con Rusia, el gas se ha vuelto un activo líquido para esta primera temporada del 2025. ¿Sabes qué pasa muchas veces, Cata? Que lo mencionan también algunos traders, y yo considero que no todos debemos hacer el mismo tipo de portafolio, de negociación. Ujú, Pero digamos que hay traders que dicen, no, es que yo solamente opero el Standard Poor's 500. ujú. Eso está bien, ¿cierto? Y uno respeta al trader que haga eso. Pero digamos que hay otro tipo de traders que pronto por tiempo o de pronto por capacidad económica tienen un capital mucho más amplio. Y lo que tú dices, hay una noticia del gas y hay una muy buena oportunidad. Entonces, ¿por qué nos cerramos? Ah, es que solo estoy negociando el Standard Poor's 500. No, o sea, hay una oportunidad en el gas, pues hay que aprovechar la, Cata, ¿cierto? Total. Inclusive lo que mencionábamos ahora de las acciones, esto es muy importante, diversificar.
No trabajar todas del mismo sector, por ejemplo, no todas las tecnológicas siempre, lo que mencionabas ahorita, por ejemplo, con el euro dólar. Si diversificamos el activo financiero y empezamos como a detectar y a descubrir en realidad qué sería lo importante para cada trimestre, también es beneficioso para nuestro portafolio. Les voy a poner un ejemplo clave. En la temporada de vacaciones, ¿por qué no buscamos acciones que estén dedicadas al retail, al sector hotelero, de pronto al sector de cruceros? Que pronto pueden tener esa volatilidad, esa liquidez que es un poco más amplia que enfocarnos siempre también en las mismas. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. Estamos en la era de la inteligencia artificial, en el momentum de la inteligencia artificial. Entonces uno decir, no, es que yo solamente estoy operando el oro y no darse esa Ujú. oportunidad de aprovechar esas subidas que han tenido la inteligencia artificial. Imagínate, o sea, eso es lo que yo quiero que el día de hoy abramos los ojos, que respeto pues ese trader que solamente opera un solo activo, pero el día de hoy queremos hablar de eso, de un trading multiactivo y de múltiples oportunidades, de la oportunidad de diversificar y tener múltiples oportunidades. ¿Qué tal, Dani, si hacemos como una composición de un portafolio pequeño para que podamos mirar cómo podemos diversificar ese trading multiactivo? Excelente. Entonces yo primero voy a comenzar mostrándoles en la pantalla cómo a través del MetaTrader podemos ver todos esos activos, Ujú. porque a veces el MetaTrader por configuración por defecto nos trae solamente mercado de divisas. Entonces yo te voy a explicar aquí rápidamente, les voy a mostrar en la pantalla. Lo que vamos a hacer entonces es en el observador de mercado, vamos a dar en el observador de mercado vamos a dar clic derecho y vamos a darle mostrar todo y nos vamos a dar todos los activos. Pero como el día de hoy queremos hacerlo mucho más profesional, lo que voy a hacer es que voy a darle clic en símbolos. Y en símbolos ya tengo múltiples activos. Entonces ahí están viendo, tenemos Forex, tenemos metales, tenemos diferentes CFDs. Los CFDs que son contratos por diferencia. Y si no saben qué son contratos por diferencia, en el curso gratuito lo encuentran Cata, ¿cierto? Total. Entonces voy a elegir, ahorita tú me vas a decir los activos, simplemente les estoy mostrando cómo se hace. Por ejemplo, Estados Unidos, yo ingreso aquí en CFDs y me da todo el listado de acciones, o sea, mira todo lo que trae el MetaTrader en este caso. Entonces, un ejemplo muy sencillo, yo quiero, por ejemplo, la acción de Caterpillar. Entonces, simplemente le doy doble clic. Ya se me pinta de amarillo y me aparece en el observador de mercado. La acción de Citi, también, Citigroup, doy doble clic y me aparece en el observador de mercado. Y puedo elegir Cata, mencionemos algunos de esos activos. Tengo acciones, tenemos ETFs, ETFs, ajá. criptomonedas, Futuros también. también tenemos Futura. Mira, por ejemplo, tenemos spot de energía, tenemos Excelente. materias primas, metales. Mira, todas las oportunidades que tenemos. Y a veces de pronto a alguno de ustedes no les va bien y no les va bien en Forex. De pronto no es que no te esté yendo mal, todavía no estás dominando el mercado Forex, pero podría dominar el mercado accionario. Cata, pero antes, ¿qué tal si habláramos de todos estos instrumentos? ¿Qué tal si tú les explicas a los traders qué son ETFs, mejor dicho, un poquito que entiendan los que apenas están comenzando en el mundo del trading? ¿Qué es un ETF? Un fondo cotizado o ETF es un tipo de fondo de inversión con la peculiar característica de que cotizan la bolsa de valores, se liquidan y negocian durante el día. De hecho, de una manera más simple, un ETF es una forma de inversión que combina lo mejor de dos mundos, la simplicidad de comprar acciones y la diversificación de invertir en fondos. ¿Qué es una acción? Cada acción es una cuota del capital social y por tanto, si poseemos acciones, somos socios de la empresa en proporción al número de ellas que tengamos, es decir, a la cantidad de lotes que tengamos. Al convertirnos en socios, recibimos derechos sobre los activos de las empresas y las ganancias. Además de comprar acciones de forma individual, también se pueden comprar cestas de acciones a través de los ETFs o fondos de inversión de renta variable. ¿Qué son las divisas? Una divisa es una forma de dinero emitida por un país o una región económica que se utiliza como medio de intercambio para realizar transacciones comerciales y financieras. Cada divisa tiene su propio valor relativo en una comparación con otras divisas y puede fluctuar en función de una variedad de factores económicos y políticos. ¿Cuál sería el funcionamiento de las divisas? Las divisas se negocian en el mercado de divisas, también conocido como mercado Forex. Este mercado es el más grande y líquido del mundo, con un volumen diario de operaciones que supera los billones de dólares. En el mercado Forex, las divisas se negocian en pares donde una divisa se compra
y la otra se vende simultáneamente. ¿Qué son las criptomonedas? Las criptomonedas, a las que también se les puede llamar criptodivisas o criptoactivos en algunos ámbitos, son un medio digital de intercambio. Cumplen la función de una moneda y de ahí que se les conozca con ese nombre. Sin embargo, es algo totalmente digital, que utiliza métodos criptográficos para asegurar sus transacciones financieras, también para controlar la creación de nuevas unidades y verificar la transferencia de activos. Por lo tanto, podemos considerarlas como una alternativa descentralizada a las monedas digitales. Con el término descentralizada nos referimos a que estas monedas no son controladas por un único servicio o empresa. Lo mismo pasa con las monedas convencionales, centralizadas y organizadas por entidades y bancos, por lo que son un método opuesto a ambas. Dependiendo del portafolio en que nos basamos, en el capital de inversión que tenga cada uno. No significa que porque tengamos una cuenta pequeña no podamos tener un portafolio diversificado y bien estructurado. Por ejemplo, si no tenemos la capacidad para operar el Standard & Poor's 500, una buena opción es el ETF del estándar, que podríamos encontrar el SPY. Si miramos el SPY, se va a comportar exactamente igual al Standard & Poor's 500, solo que es un poco más económico. Ahí comenzamos a diversificar. En mi caso, ¿por qué me gusta meter, por ejemplo, el SPY? Porque nos sirve de colchoncito con esas acciones que trabaja el Standard & Poor's 500. Entonces, en caso tal de que un sector esté débil en la jornada, los otros podrían aguantar un poco la caída e impulsarlo y de pronto que el índice no sufra tanto y nuestro portafolio tampoco. Sí, incluso hay acciones, Cata, que son mucho más volátiles que el ETF de un sector. Entonces yo te voy a mostrar aquí también otra vez en el MetaTrader. Ingresamos aquí donde dice CFDs y aquí USA ETFs. Entonces mira que encontramos mucha información. Por ejemplo, tenemos ETFs de real estate, tenemos del sector financiero, del sector industrial. También mencionabas ahorita, por ejemplo, el Standard & Poor's 500. Tengo aquí el ETF del Dow Jones y ese que me gusta también bastante, el ETF del Nasdaq, que se Ay, encuentra como excelente. el triple Q. Incluso ahí en pantalla les muestro como el comparativo para que ustedes vean el índice frente al QQQ. Ustedes ahí están viendo que el QQQ replica el Nasdaq. Entonces, ¿qué sucede? Que son eh, iguales desde la parte gráfica, pero su valor, el QQQ, Es digamos más que económico. es más económico, lo que decías hace un momento. Exacto. Vamos entonces a complementarlo, Dani, un poco, por ejemplo, con ese tema de las noticias fundamentales. Si esperamos que la Fed haga 2 recortes este año, por ejemplo, con el ETF del sector de la construcción y el sector, obviamente, de las viviendas, ¿cómo crees que se podría comportar el mercado con respecto a este ETF? Bueno, digamos que ahí parte mucho el tema de correlación Ujú. y también lo hemos hablado como el tema de tasas de interés. Entonces, digamos que el interés hacia este ETF podría aumentar. Entonces, ahí se encuentran esas oportunidades de las cuales estábamos hablando hace un momento. ¿Por qué quedarnos simplemente en un activo que estoy operando si el mercado me está diciendo, bueno, hay oportunidades en otros sectores? Exacto. Entonces acá, para mí, esto es una estrategia que podemos comenzar a trabajar. Se llama la estrategia de correlación de activos. Si, por ejemplo, nosotros no tenemos la capacidad para comprar una acción de este sector o varias acciones de este sector que se puedan manejar bastante bien durante un lapso de tiempo de 3 meses, vamos a suponer, podríamos comprar el ETF que es mucho más económico, ¿cierto, Dani? Y Sí. se correlaciona y estaríamos trabajando la estrategia. Y vamos a hablar entonces, ya que hablamos de correlación, hay una correlación que es directa y otra correlación que es inversa. Ujú. Entonces, desde la parte estratégica, que usted lo ven en el curso gratuito en youtrading.com, ustedes pueden elegir activos que tengan una correlación directa. Eso significa que lo que hablamos del triple Q con el Nasdaq. O sea, si el Nasdaq está subiendo, el triple Q también está subiendo. Pero por decir algo, hay un ETF que replica los bonos. Entonces también hay Ajá. momentos en donde frente al comportamiento de los mercados es un ETF que va en una correlación Inversa. inversa, ¿cierto? Entonces fuéramos en un activo comprar y en otro vender. Pero ¿qué pasa? Que digamos que este tipo de estrategias es mucho más avanzado. Entonces sí, la recomendación es el curso en youtrading.com. Exactamente. Y también una recomendación importante, no siempre todas las operaciones deben de ser en largo. También Ujú. podemos tener operaciones vendedoras en corto, que también nos van a dar una buena rentabilidad, nos sirven de colchoncito para ese portafolio de inversión
capitalizar la cuenta, inclusive poder comenzar a operar activos que sean un poco más costosos. Sí, incluso con lo que mencionas, Cata, que las operaciones en largo y en corto, hay, por ejemplo, activos en el mercado de divisas, en el mercado Forex, que son de correlación inversa. Un ejemplo muy sencillo, yo tengo euro dólar, Ujú. entonces la moneda base es el euro y la moneda cotizada es el dólar, pero por ejemplo, en dólar yen, la moneda base es el dólar. Entonces, si el dólar se fortalece, en euro dólar, pues tendrá un movimiento bajista, pero en dólar yen un movimiento alcista. Una correlación inversa y lo que estás mencionando. Lo mismo pasa con dólar franco. Entonces, Exacto. dependiendo de la ubicación del instrumento. Una correlación directa en las divisas, por ejemplo, australiano dólar y el neozelandés dólar. Si tenemos noticias para Australia, si tenemos noticias de pronto para el oro, que también tiene una correlación muy directa con el australiano, se puede mover y ver evidenciado en el gráfico del neozelandés dólar. Entonces ahí tenemos una correlación directa y también podemos operar en vez de un activo, dos activos financieros con una sola noticia. Cata, ¿qué tal si nos haces un recorderis de, por ejemplo, esos fundamentales que en el mes nos pueden dar una mayor volatilidad para nosotros aplicar estrategias de correlación? Claro que sí. Lo fundamental es que humanos pueden generar movimientos de volatilidad. Eso depende de cada economía. Y dependiendo obviamente en qué parte del ciclo económico afectado tengamos sus problemas y esté obviamente el Banco Central de cada país solucionando. Cada banco central define cuáles son los indicadores económicos claves e importantes. Por ejemplo, el Banco Central Europeo nos dice que para ellos los indicadores de consumo son relevantes, pero el Banco Central de Estados Unidos o la Fed nos dice que para ellos son relevantes tanto los del empleo como los de generación de consumo y expectativas inflacionarias. Entonces ahí tenemos. ¿Dónde se dan más que todo esos datos? Entre las primeras 2 semanas del mes. También, por ejemplo, para Japón, ¿dónde tenemos datos claves? En el consumo, lo mismo que para China. Entonces, ahí vemos que esos datos fundamentales del consumo salen entre la segunda y la tercera semana para estas economías. Entonces vamos a tener un movimiento relevante sobre ellos. Otro dato importante, declaraciones de bancos centrales o de miembros de bancos centrales. Siempre nos van a generar una volatilidad importante. Y mirar el calendario porque cada jefe de Estado, cada presidente, cada primer ministro, cuando va a hacer declaraciones con respecto al sector económico, va a salir en el calendario económico y también eso puede mover el mercado. Ahora que estás mencionando cuando hablan los presidentes de los bancos centrales, me parece que hay una fuerte volatilidad que tanto el mercado de divisas como el mercado de acciones tienen mucho movimiento, incluso los índices bursátiles. Ahí podríamos Ujú. aplicar algún tipo de estrategia de correlaciones, Cata. También de correlaciones y también de diversificación geográfica podríamos aplicar ciertas estrategias. Sobre todo, ¿por qué? Porque si, por ejemplo, tenemos esas declaraciones, como mencionas, de el Banco Central de Estados Unidos, o sea, de la Fed, y por ejemplo Asia ya cerró, entonces, para Asia, ¿cuándo va a repercutir por correlación esas declaraciones? En su siguiente jornada. Entonces, podríamos ver un sentimiento del mercado en el premercado y la apertura de Asia de la siguiente jornada, que en el caso de nosotros sería ya en la noche por la ubicación geográfica. Entonces, podríamos durante el mismo día operar las dos jornadas, tanto para Estados Unidos y Europa como para Asia. Y podríamos también diversificar un poco. ¿Qué tal? Mirar el SPY cómo se comporta o el Standard Poor's 500 y el Nikkei en su defecto cómo podría aperturar y trabajarse ese premercado. Entonces mira que ahí se podría diversificar en cuanto a geográficamente y correlación de activos en cuanto al comportamiento de los índices por esas declaraciones. Bueno, Cata, entonces ahora sí vamos a mirar algunos activos, también como un pequeño portafolio multiactivos y ustedes en los comentarios nos van diciendo qué les va apareciendo y también qué activo les gusta. Te voy a abrir aquí nuevamente para que los quedemos de Recuerden mirar. que las preguntas las pueden hacer a través del chat que tenemos acá y vamos a ir solucionándolas para que vamos interactuando también un poco. Mientras Dani comienza y nos muestra acá en el MetaTrader todas estas herramientas y los activos financieros. Bueno, vamos hablando de esos activos, Cata, y yo se los voy mostrando ahí en pantalla. Exactamente. Entonces ya hablamos, por ejemplo, de los índices. Hablamos de ETFs y todo esto, inclusive de CFDs. ¿Qué tal, Dani, si ahora en concreto miramos, por ejemplo, las divisas? Si queremos trabajar pares mayores que se correlacionan con el índice directamente, podemos trabajar
euro dólar, libra dólar o dólar franco. Podría comportarse bastante bien. En cuanto a otros pares diferentes a los mayores, podríamos trabajar, como mencionamos ahora, el australiano dólar, pero también un dólar canadiense. El dólar canadiense se va a correlacionar mucho con el petróleo. Entonces, dependiendo de esas noticias, este podría tener un movimiento clave ante el dólar americano y podría ser un par atractivo. En cuanto a los cruzados, en lo personal me gusta mucho euro libra y también me gusta euro australiano y australiano neozelandés. Listo. Entonces, en los símbolos vamos a buscar Forex y encontramos los pares mayores, los pares menores y exóticos. Ujú. Entonces, en los mayores podríamos encontrar instrumentos, como lo mencionas, como euro dólar, como libra dólar, y dijiste dólar franco o dólar yen, no recuerdo bien. Dólar franco. Dólar franco. Y esos pares, entonces, son pares mayores. Aquí también encontramos algunos cruzados que habías mencionado. Les menciono algunos como euro libra, euro franco, que también Ujú. son activos bastante interesantes. Y mencionas también dólar canadiense. O sea, dólar canadiense correlación con lo mencionaste con el petróleo, ¿cierto? Sí. Entonces también es otro activo que ustedes encuentran. Si en algún momento no encuentran algún activo, pues simplemente van a ir aquí al buscador y simplemente le escriben, por ejemplo, USD CAD y aquí ya aparece. Te voy a confesar, Dani, algo. A mí me parece perfecto comenzar a utilizar el buscador por efectos de tiempo. Sí, totalmente cierto. Y le damos doble clic Ujú. y ustedes van a ver que a la izquierda en el observador de mercado, ahí ya se dibuja entonces dólar canadiense. Simplemente le damos a aceptar y ya empezamos a armar en nuestro observador de mercado, empezamos a armar nuestro portafolio multiactivos. Listo. Ahora estábamos hablando que el dólar canadiense se nos correlacionaba con una materia prima muy importante y es el petróleo. El petróleo también es un activo muy líquido, tiene un volumen de negociación muy importante, en el cual podríamos hacer que, por ejemplo, eh, introducirlo en nuestro portafolio para operarlo, pero intradía. Todos sabemos que a lo largo del año anterior y lo que llevamos en proyecciones para este, vemos que el petróleo no va a generar un movimiento al alza más prolongado, ni a superar 95 ni $100 el barril. Entonces podríamos trabajarlo en corto plazo y creo que para estrategias intradía podría funcionar. Cata, yo he visto, por ejemplo, para el petróleo, que siempre hay unos indicadores fundamentales que lo afectan y que me parecería interesante que habláramos un poquito de ellos. Claro que sí, tenemos reservas de crudo, también aumento de plataformas petrolíferas, también para la gasolina tenemos indicadores fundamentales exactamente iguales y para el gas. Entonces, dependiendo de la materia prima que vamos a elegir en nuestro portafolio de inversión, sea cualquiera de estas tres, podríamos trabajar esos indicadores fundamentales. Salen entre miércoles, jueves y viernes de cada semana. Entonces, podríamos tener un movimiento de volatilidad interesante durante la mitad de la semana hacia el final. Que eso también es clave, ¿por qué? Porque dependiendo de los fundamentales de la semana que ya uno vaya trabajando, sabe qué día puede operar cada activo financiero. Y sabes de Eh, lo que mencionas algo interesante que no habíamos mencionado, la gasolina. Es otro activo también bien interesante por temas de correlación y que se puede generar en intradía y en swing trade buenas oportunidades. y otro activo financiero relacionado con estos, que también se puede operar ciertas temporadas, es el combustible para calefacción. Entonces también sabemos que en la época de invierno de ciertos países como Europa y Estados Unidos se demanda bastante, entonces simplemente nos podemos posicionar para ese trimestre antes de que comience el trimestre o que comience la temporada y esperar nuestros frutos unos 2, 3 meses después. Y yo quiero hacer una pregunta, Cata, pero esta pregunta se la voy a hacer para el chat. Para los que están ahorita en vivo con nosotros, la pregunta es la siguiente. Si se afecta el precio del petróleo, el precio de la gasolina, ¿ustedes qué creen? ¿Que se va a afectar también el precio de materias primas y productos agrícolas? ¿Qué dicen ustedes ahí en el chat? Los vamos leyendo. Y ya en unos minuticos Cata nos responde, pero quiero leerlos ahí en el chat. ¿Qué dicen ustedes? ¿La gasolina afecta los productos agrícolas? ¿Qué dicen? Bueno, Cata, ahí estamos leyéndolos en el chat y ahora sí, danos la respuesta. Claro que sí. Obviamente todo afecta por el tema de la inflación, el tema de los costos, entonces todo eso genera que el consumidor final también sea el afectado y todo eso se ve en qué? En las declaraciones y en las decisiones que tome la Fed. Recuerden que todos los indicadores económicos están basados en el consumidor urbano típico, o sea, nosotros, no en esa pequeña población que tiene un poder adquisitivo diferente.
Entonces, prácticamente todas estas medidas el Banco Central las toma para poder controlar el ciclo económico y mirar el funcionamiento de cómo va cada economía. Algo importante que quiero complementar, también hay acciones que se ven afectadas de pronto por el comportamiento del petróleo. Entonces miren que por correlación podemos diversificar inclusive un poco más. Si vemos un petróleo subiendo, acciones como Zoom, como Chevron, como Repsol, de pronto en la bolsa europea, pueden generar un movimiento interesante. Pero ¿qué pasa cuando sucede todo lo contrario? Ellas también se ven afectadas. Entonces vamos a poder trabajar ahí y saber de pronto cuándo sí, cuándo no operar ciertos activos financieros. Y hablando de este trading multiactivos, pues qué tal si hablamos también un poquito de cómo incluir las criptomonedas en ese trading que hacemos nosotros. Exacto. En lo personal a mí solo me gustan, o sea, me gustan varias, pero por efectos de seguridad en estos momentos incluiría solo dos, ¿Cuáles te gustan? el Ethereum y el Bitcoin. Sí, son dos instrumentos bien interesantes y aquí en la plataforma pues ustedes también pueden encontrarlos en la zona de activos, pues ahí donde dice cryptocurrency, ahí encuentran los activos como criptomonedas. Exacto. ¿Qué es lo importante, por ejemplo, del Bitcoin? Que genera una volatilidad impresionante y podemos tener buenas ganancias en muy corto plazo. Entonces, si por ejemplo queremos utilizar ese riesgo y ese margen de un solo día de negociación o de 2 días en un solo activo financiero, el Bitcoin es la clave. Podríamos comenzar a trabajarlo y adicional los mercados están muy expectantes a lo que Trump diga con respecto a las criptos. Entonces podríamos ver un repunte interesante luego de la posesión del presidente. Sí, incluso pues sabemos que una de las cosas que hablaba Trump cuando estaba postulándose para la presidencia fue hablar de que Estados Unidos fuera el centro del Bitcoin. Y miren aquí en pantalla tenemos también activos como Solana, Litecoin, Cardano, Ripple, tenemos también Uniswap, que suele ser muy interesante para hacer intradía, para especular, para scalping, una meme coin como Dogecoin, tengo también Polkadot y también encuentran la zona de cripto ETFs. Ahí tenemos dos ETFs en este momento, que es el Bito y el IBIT, que son, digamos, lo que hablamos hace un momento, que lo que están haciendo es replicando al Bitcoin. Sino Perfecto. que el Bitcoin, digamos que tiene un valor alto, que estamos por encima de los $90.000, pero cuando encontramos en el ETF una oportunidad de menor valor. Y sobre todo, Ani, para las personas que son un poco más conservadoras y que no quieren arriesgarse tanto, de pronto como con las criptomonedas, yo creería que el ETF ya está regulado y les da como esa parte de tranquilidad y seguridad y sobre todo que es más económico, entonces en el portafolio nos vendría bastante bien. Sí. Incluso una de las ventajas en operar los CFDs, sobre todo este tipo de instrumentos, es lo que mencionas, porque muchas veces cuando tenemos la criptomoneda como tal, voy a ponerles un ejemplo, el Bitcoin, pues tenemos que tener una wallet, tenemos que entender qué es un hash, tenemos que entender cómo se hacen los movimientos de wallet a wallet, cómo comprar el Bitcoin. Y digamos que desde la parte especulativa, hacer como todo este proceso, lleva mucho tiempo, mucho conocimiento y un trader lo que quiere es ganar dinero a través de la volatilidad. Entonces lo que elige es Ujú. abrir este tipo de cuentas a través de trading de CFDs, que son mercados apalancados, que está también dentro de un broker regulado por una múltiple regulación, que no solamente es un país la regulación, sino que está en varios países. Entonces, digamos, Cata, que tienes mucha razón, uno negociar a través de estas plataformas se le hace, digamos, mucho más seguro que tener su Bitcoin por allá en una wallet cuando no tenemos el conocimiento, ¿cierto? También para los que no quieren arriesgar un poco más, recuerden que las acciones relacionadas con el Bitcoin también van a generar un movimiento interesante a medida que él sube y que él baja. Entonces podrían también operar acciones como Binance, como otras relacionadas con el Bitcoin, que también la plataforma las puede tener. Y también estamos diversificando el portafolio. Entonces mira que ya hablamos de acciones, hablamos de materias primas, de criptomonedas, de índices, tenemos ETFs. ¿Qué nos faltaría? Bueno, ¿qué más vemos por acá? Que tenemos los índices, ya los mencionaba. Ah, bueno, otra cosa dentro de las acciones Cata, que muchas veces estamos acostumbrados a las acciones de Estados Unidos, pero es que Ujú. tenemos acciones en Italia, en Francia, en Alemania, creo que también tengo por Asiáticas, acá australianas. Asia. Entonces, mira que, y también hay algo interesante, voy a ver si lo encuentro por acá, que son los ADRs, que yo creería que están por aquí en algún lado, que son acciones de Latinoamérica que muchas veces conocemos,
que también están negociando en la bolsa de Estados Unidos. Así es. Las más importantes de cada bolsa son las que negocian en la bolsa de Estados Unidos. Bueno, Dani, ya hablamos de todas las ventajas que tiene de pronto el tema de diversificar el portafolio con los multiactivos. ¿Qué tal si ahora vamos a hablar de los errores más comunes que la gente comete al hacer esto? Bueno, yo creo que uno de los errores más importantes, Ujú. Cata, que tenemos que tener presente es no entender la correlación. Yo creo que de ahí parte, digamos, gran parte de las pérdidas de los traders. Voy a ponerte un ejemplo facilísimo. Eurodólar y libra dólar son dos activos que normalmente están muy correlacionados y sale un dato Ujú. fundamental. En el momento que sale ese dato fundamental que puede afectar al dólar, pues digamos que esos dos instrumentos mueven en paralelo por correlación. Entonces, si yo entro a comprar euro dólar y vendo en libra dólar, pues estoy cometiendo, digamos, esos errores que son muy básicos, pero en una estoy ganando y la otra perdiendo. Si de pronto movió mucho más pips la que estaba Ujú. perdiendo, pues ahí mi cuenta empieza a afectarse. Bueno, otro de los errores más comunes es sobrediversificar, o sea, tener demasiados activos financieros en nuestro portafolio. Eso tampoco es la clave. Simplemente es elegir bien un portafolio, no tiene que ser demasiado extenso para que nos permita como esa diversificación clave y poder tener las ganancias adecuadas. Y sabes también que sucede muchas veces que poner Hmm. atención en tantos activos, de pronto si no tenemos el tiempo, pues no nos va a ir muy bien, porque tenemos que estar mirando un activo, también mirando las noticias, mirando cómo se está afectando los indicadores técnicos. Entonces, mientras voy pasando de gráfico en gráfico en gráfico, Se de me pasa la pronto, entrada. exacto, de pronto no tengo tampoco el tiempo disponible o no tengo las herramientas. A veces no contamos con una plataforma estable, un broker estable, entonces esos errores terminan significando dinero. Otro de los problemas, de los errores más comunes, es ignorar el tamaño de las posiciones. El lotaje es la clave también para este tema de la diversificación, porque a veces comienzo a meter lotes diferentes, a arriesgar en unos un poco más, en otros un poco menos, y ahí es donde se me eleva el riesgo y el portafolio no va a resultar de la manera adecuada, porque para poder cubrir el portafolio con los activos que tengo, la idea es que todos tengan el mismo lote. Sí, y también sabes que la dopamina que presentan los mercados financieros y el trading, Así que cada uno de ustedes nos va a comentar acá en el chat rapidito de esos errores, cuáles han cometido ustedes y por qué. ¿Qué los ha llevado a llegar a este nivel? bueno, Cata, y para ir cerrando, consejos finales. Consejos finales, entonces. Aprender a trabajar la correlación, hacer el curso gratuito de YouTrading, mirar plataformas que sean bastante interesantes, sobre todo en cuanto a diversificación de activos, porque hay plataformas que tampoco no tienen muchos activos financieros para operar. Entonces, una de las recomendaciones es que busquen un broker que tenga activos financieros suficientes como para que se pueda cumplir el objetivo de la diversificación. Cata, y la comunidad de YouTrading, ¿cómo nos puede ayudar a esto? La comunidad de YouTrading nos puede ayudar porque tenemos información en tiempo real. También nuestros reportes diarios nos muestran cuáles son las alternativas claves de pronto de la jornada y están diversificadas. No simplemente son todas acciones del mismo sector, no. Está diversificado, tenemos índices, materias primas, divisas, criptomonedas inclusive, que también a ustedes les va a ayudar un poco a estructurar el portafolio. Y nuestro canal de Telegram es clave porque ahí tenemos información en tiempo real y también mostramos muchas más oportunidades que se pueden presentar en el día con las noticias más relevantes. Cata, y para cerrar, cada uno va a decir una estrategia. Entonces, ¿qué estrategia Hmm. decimos hoy a los YouTraders? Bueno, a mí me gusta mucho la estrategia de la correlación. Y yo le añadiría algo. Le voy a añadir un indicador fundamental y un indicador técnico. Ok. Entonces tú decías que cuando hablaba al presidente del Banco Central, pues vamos a tener buen movimiento, ¿cierto? Ujú. Entonces, ¿qué tal un mercado, ya sea sobrecomprado o sobrevendido, a través de un indicador como el RSI, El MACD. esperar de pronto que hable el presidente del Banco Central y mirar la tendencia que nos brinda el MACD? ¿Sería una Ujú. buena alternativa? Excelente. Y si ustedes quieren conocer mucho más esta estrategia, pues tienen que ir al curso gratuito en utrading.com. Y creo que no lo había mencionado durante el webinar. El curso es completamente gratuito. O sea, no es ni $1, ni 5, ni 10, ni 20. Gratuito. Ustedes se registran en cuestión de 2 a 5 minutos y ya están ahí, directo en el curso en Utrading. Sí, esto es importante hacer la aclaración porque a veces en comentarios dicen que
primero empiezan gratuitos y después piden dinero, y en el caso de YouTrading no es así. Toda la información es totalmente gratis. Entonces aprovechen toda esta información, llamen a todos los amigos que quieren comenzar en este camino del trading y entonces que den ese primer paso con nosotros, con YouTrading, y que comiencen a acceder a todos los beneficios. Lo que pedimos es que vayan a todas las redes sociales. En YouTrading Latinoamérica nos encuentran en Instagram, nos encuentran en TikTok, en YouTube, en Twitter, por todos lados. Si les pedimos sus likes, sus comentarios, seguir nuestras historias. Estamos también mostrando en historias que suceden en tiempo real y la comunidad, porque ahí sí hay, o sea, todo lo que ustedes ven en los mercados en tiempo real, análisis. Sí, de todos ustedes depende que nos ayuden a hacer crecer toda la comunidad. Dani, la diversificación es la clave para hacer un trading inteligente y exitoso. Entonces es como la premisa que queremos, o la conclusión que queremos hacer que todos ustedes comiencen a entender, para que también se quiten esa venda de los ojos de que solamente se debe operar uno o dos activos financieros. Bueno, Cata, y también por aquí durante el webinar estuvo un QR por ahí dando vueltas. ¿Qué significa ese QR? Ese QR significa que en nuestro macro journal, donde ustedes van a ver absolutamente todas las proyecciones para este 2025, que va a ser la clave para que puedan comenzar a diversificar el portafolio y sobre todo a tener ganancias. Y a nosotros, a través de la comunidad y aquí en YouTube, nos habían pedido que tuviéramos más webinar. Entonces, ¿cuál es la sorpresa para este mes? La sorpresa para este mes es que el próximo 29 tenemos nuestro próximo webinar, entonces ya vamos a comenzar a tener 2 webinars por cada mes. Y de pronto tenemos el tema para el próximo. Sí, claro que sí, vamos a tratar un tema que es muy importante, sobre todo para complementar este, que es el tema de soportes y resistencias, pero vamos a comenzar a aplicarlas en los gráficos y con diferentes activos financieros también, para que les pueda ayudar a tomar decisiones, sobre todo de qué: compra, venta, ubicación de stop loss, administración también de posiciones y saber dónde tomar beneficios, que yo creo que a algunos se les dificulta mucho esto. Y la invitación a asistir en tiempo real. ¿Por qué es importante asistir a estos webinars? Porque ustedes en YouTube encuentran mucha información de soportes y resistencia. Y es que lo hacemos de una manera mucho más amena, mucho más estratégica. Dejamos un poquito el tema de toda esa parte teórica para el curso. Y yo creo que en tiempo real, aquí hablándolo, pues van a entender mucho mejor cómo operarlos y todas estas zonas de liquidez que son bien importantes. Así que van a activar las notificaciones y nos vemos el próximo 29. Para todos, que tengan un 2025 lleno de prosperidad y bueno, para el próximo webinar nos vemos aquí en YouTrading Latinoamérica.